7 de la mañana, 12 minutos. Un polémico borrador para prohibir las plataformas de movilidad en el país volvió a encender el debate sobre el presente y el futuro de esta alternativa. ¿Cuál es el panorama actual de estas aplicaciones en el país y hasta dónde las empresas están dispuestas a avanzar en una regularización que permita bajarle la espuma a toda esta discusión? ¿Cuántos años llevamos en esta discusión? ¿8 años más o menos? 8 años de discusión. 8 años, muy bien. Les presento a José Daniel López. Él es de Alianza IN, es la empresa que en este momento, o el gremio que en este momento recoge la mayor parte de las aplicaciones de movilidad en Colombia, ¿no, José Daniel? Así es, Alejandra, buenos días y un saludo a todos los televidentes. Alianza IN es el gremio que agrupa a las principales aplicaciones digitales en Colombia, entre ellas a las plataformas de movilidad. Bueno, pues José Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a ilustrar entonces el panorama de las aplicaciones de movilidad en el país. ¿Cuántas plataformas hay en este momento en Colombia? Tengo identificadas 7. 7, ok. En ese momento, sin perjuicio que llegue a haber más. Las más representativas están en Alianza IN. Uber, Sí, Didi, sí, Cabify, InDrive, sí. me quedó horrible esa P, pero Pivox o Pickup. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las que están en Sí. Alianza IN. Sí, que son las que tienen una participación más importante en el mercado. ¿Y puede haber más? Hay dos más que tengo identificadas. Una que se llama Plus, que Sí. es colombiana, y otra que se llama Maxim, que es extranjera y presta servicios sobre todo en ciudades intermedias. Y ojo porque aquí en Cabify hay además taxis, ¿cierto? En Cabify, pero también en Didi, Ah, ¿en también en Cabify? Uber, Ah, también ¿sí? en InDrive y también en Pivo. Ah, yo pensé que solamente Cabify había absorbido a Tapsi y a Easy Tapsi. Sí, eso pasó. Y ellos fueron bien. pioneros, pero hoy, en la gran mayoría, si no todas las aplicaciones de movilidad, los usuarios pueden tomar también servicio de taxi. Bueno, eso es muy importante porque entonces dentro de este panorama de las aplicaciones en el país no solamente hay vehículos particulares que están prestando ese servicio a los ciudadanos sin existir una normatividad que lo regule, sino que también en este momento hay amarillitos inscritos en estas aplicaciones de movilidad. Entonces usted me dice que hay entre 7 y 10. Mal Sí. contadas, 7 ¿cierto? En el identificadas, país. pero puede existir alguna pequeña en alguna ciudad que no tengamos identificada. Bueno, señor, ¿cuántos conductores hay inscritos en estas aplicaciones? Le doy una cifra y ahora le hago una aclaración sobre Bien, la cifra. adelante. 330.000. 330.000 conductores. Sí, pero esta cifra de 330.000, para entenderla, hay que desagregarla. Bien. Estamos hablando de 100.000 conductores. Particulares. Sí, que estos son 100.000 personas, 100.000 familias que trabajan en esto, que viven de esto, que a pesar de la pandemia, de la inflación, de la devaluación, acá están guerreándola en la calle, sacando adelante a sus familias, y esta cifra la da Fede Desarrollo. Son 100.000 familias. Bien. ¿Y de taxis? ¿Por hay qué pongo cuántos? un asterisco acá? Por los taxis. Yo en los taxis tengo 230.000 usuarios registrados en nuestras aplicaciones. Pero ¿qué pasa, Alejandra, con estos 230.000? Que son usuarios que tienen vehículo tipo taxi. Pero puede pasar que una parte importante de ellos esté, por ejemplo, en Uber, pero también esté en Didi. Ah, entonces pueden estar duplicados, puede ya haber una entiendo. duplicación, no son 230.000 personas, no está todavía, digamos, el inventario final, pero me parece importante hacer esa Ya aclaración entiendo para que cuál es acá la seamos precisos. duplicidad. ¿Cuántos taxis hay en el país? ¿Alrededor de 300.000? Así es, está rondando En el RUN. 280.000-300.000 legales. Porque es que hoy en la mañana Tatiana Gordillo se montó en un taxi y hablaba con don Luis, el conductor de ese vehículo, y decía, es que ahorita hay más carros en las aplicaciones que los taxis que hay. Entonces, si miramos esta cifra global, pues sí, habría más vehículos en las aplicaciones que los taxis que hay registrados en el RUND. Pero, pues cuando se hace este desagregado, entonces vemos que ya empieza a aclararse más el panorama. Señor, ¿y cuántos usuarios, personas que piden un servicio de movilidad por estas aplicaciones hay registradas? Tenemos alrededor de 8 millones de personas, usuarios registrados en las aplicaciones. 8 millones de personas. Y con un dato muy importante. Bien. Según el DANE, quienes usan aplicaciones de movilidad, por cada hombre hay 2 mujeres. Y ese es un dato que nos tiene que poner a pensar. ¿Por qué las mujeres usan mucho más que los hombres las aplicaciones? Seguramente porque en un país machista, en donde todavía hay mucho de violencia contra la mujer, en las aplicaciones hay una característica de seguridad, de calidad del servicio que debe ser tenida muy en cuenta en esta discusión. Bueno, muy bien. Este es el panorama.
Vamos a hablar en un momento ya de la parte ácida de esta conversación y es hasta dónde ustedes están dispuestos a lo que se ha llamado nivelar la cancha para acabar con esta discusión, para salir de esta patinada en el lodo en la cual llevamos 8 años. Pero antes de esas preguntas más agudas, vamos a ir a la calle con Tatiana Gordillo, José Daniel, porque pues, los conductores de las plataformas, como usted muy bien sabe, están muy preocupados ante la posibilidad de poder perder, mire, 100.000 familias están acá, de poder perder el sustento que se deriva del trabajo que tienen a través de sus vehículos particulares. Tatiana, esta mañana escuchamos a don Luis, el conductor del taxi. ¿Con quién está usted en este momento? Ahora, Alejandra y televidentes, nos vamos a subir, pero a un carro de un conductor de Uber. Y bueno, él maneja, como lo decían ustedes, varias plataformas. Antes de subirme al carro, quiero decirle que ya actualizaron el precio de la gasolina. Aquí ya está en 10.249 pesos. Ahora sí nos vamos a subir a este carro, porque como usted lo dice, queremos hablar de esas ventajas y desventajas que trae ser conductor de una plataforma y ser conductor de taxi. Nosotros más temprano, para claridad de todos nuestros televidentes, perdón el movimiento de la cámara, nos estamos moviendo. Hablábamos con don Luis Rodríguez, un conductor de taxi. En aras del equilibrio, queremos recordarle que en Noticias Caracol vemos ambas caras de la moneda. Don Miguel, bienvenido a este espacio y bueno, cuénteme, su merced, ¿cuántos años tiene? ¿Hace cuánto trabaja con estas plataformas? Buenos días, Tatiana. Trabajo hace un año y medio, 2 años en las plataformas. Tengo 60 años y esta es mi fuente de trabajo, ¿no? Mi ingreso. Le hago la misma pregunta que le hacía al taxista que también rondea esa edad. ¿Le darían trabajo a usted en otro lado? Desafortunadamente en este país no. Ya no hay oportunidad de trabajo para nosotros, entonces nos toca utilizar este servicio. ¿Cuántas personas dependen de usted? Depende mis 3 hijos y un nieto. Todas esas personas dependen de su trabajo en la plataforma. De mi trabajo en la plataforma. Entonces es un trabajo informal, no es ilegal. Que usted me decía más temprano, queremos aclararlo, no somos delincuentes, sino estamos haciendo un trabajo que no se ha formalizado. Exactamente, no se ha formalizado, deberían regularlo, hacerle modificaciones, pero no prohibirlo, porque es que esta es una fuente de ingreso para mucha gente. Nosotros los prácticamente tercera edad ya no tenemos fuente de trabajo, este es nuestro ingreso. Es más costoso y eso es una realidad tener un taxi que tener un vehículo particular trabajando en una plataforma. Nos decía don Luis esta mañana que se gastaba como 6 millones de pesos anuales en un taxi. ¿Cuánto se gasta usted en su vehículo? Se paga seguro obligatorio, técnico-mecánica, seguro del carro, aproximadamente unos 4 millones de pesos. ¿También le parece costoso? Sí, claro, imagínese, nomás el seguro obligatorio es carísimo. Sí. Ahora hablemos de todo lo que ha traído para ustedes la informalidad. Hoy en día en Bogotá, si un vehículo como este llega a patios, tiene que quedarse 5 días como mínimo. Eso dice la sanción, ¿no? ¿Cuánto suma eso? Uy, eso suma más de 5 o 6 millones de pesos. Sacar un vehículo como estos de los patios. Vehículo de los patios. Sí, imagínese. Sí. Y uno trabaja arriesgando. Porque ¿qué más hace? Y con susto. Con susto y como si estuviera escondido. ¿Usted cree que ustedes le han quitado trabajo a los taxistas? No, para nada, porque es que, mire, este es un trabajo informal y nosotros prestamos un servicio, no le estamos quitando a nadie nada. Antes, ¿cómo decimos ellos? Colaborarle no, pero, mire, el gremio de los taxistas son bravos con nosotros, pero es que ellos mismos se lo buscaron, ¿sí? Pero entonces, esto es un trabajo, mire, como le dijera yo, es complicado. Claro, es muy complicado por los costos, pero además también por esa persecución que usted mismo nos cuenta que habían ya sentido. La gente prefiere a veces Uber, las mujeres. ¿Qué le dicen los usuarios? Que pues estamos en una realidad donde el transporte público es deficiente y es difícil obtener un transporte pues decente. Sí, mire, la gente misma dice que a veces no utiliza taxi. Ahora tiene la forma de pago, que es con tarjeta, Daviplata, Nequi, y eso tiene muchas ventajas para los usuarios, no siempre es efectivo. Don Miguel, pero es una realidad que los taxistas pagan mucho más por su taxi que lo que ustedes pagan ustedes, eso sí. Sí, eso sí es, sí, claro, ellos pagan contractual, pagan más impuestos y todo.
pero lo que yo le digo, deberían regularse, hacerle modificación a las plataformas. Ahí le hago esta pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar esos 6 millones de pesos mensuales si le dejan trabajar todos los días normal con su vehículo particular? Sí, imagínense, eso sería buenísimo porque entonces vamos a trabajar tranquilos. No vamos a andar escondidos como trabajamos ahorita escondidos, con miedo. Bueno. Entonces, esas no las quiten, regúlenlas, háganle modificaciones. Bueno, don Miguel, muchas gracias. Pues Alejandra, ahí lo ha escuchado usted. Incluso los mismos conductores de Uber, Bit, etcétera, están en la capacidad o por lo menos en la intención de poder pagar esos mismos seguros y todo lo que acarrea tener un taxi. Ellos hacen una invitación y es a que los legalicen porque también están cansados de vivir en la persecución y de vivir con miedo en un medio que es el único que tienen para sobrevivir. Sí. Sí, Tatiana, qué buena cierre, qué buena conclusión la que usted nos hace en este momento, porque también lo decía el taxista esta mañana. Don Luis nos decía, sí, pues que normaticen esto para que por favor todos podamos trabajar en las mismas condiciones y justamente de eso, de condiciones y de nivelar la cancha, que es que ha sido un término muy común en esta discusión. Voy a hablar en este momento con José Miguel. Chao, Tati, gracias. Bien. Ahí escuchábamos la opinión de don Miguel, más temprano ya le contaba más o menos lo que nos había dicho don Luis. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes como plataformas de movilidad a aceptar términos que permitan normalizar esta actividad que ustedes realizan? Somos los más interesados en que haya una regulación clara, no puede ser otro el camino. Pero primero despejemos el fantasma de la prohibición que ha creado este proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte, por una razón social elemental. Como don Miguel, son 100.000 familias que dependen de esto. Y no es que sean esas 100.000 familias o las familias que viven de los taxis. Acá la regulación que debemos crear es una para las 100.000 familias que usan vehículo particular para trabajar y para los taxistas en donde nivelemos la cancha y en donde todos quepamos. José Miguel, uno de los argumentos más agudos de los taxistas es que nosotros pagamos muchísimo más, tenemos revisiones técnico-mecánicas cada 2 meses, pagamos muchos seguros con responsabilidad contractual, los carros particulares no. Hay desigualdades, pero las hay de lado y lado. Pero entonces estarían dispuestos, usted tiene hoy una reunión a las 4:30 con el ministro Reyes, ¿ustedes estarían dispuestos a ceder en eso? Porque una de las cosas que se ha dicho durante todos estos años es que ustedes no aceptan ninguna negociación que no les convenga. Nosotros queremos poner en esta discusión, somos los más interesados en la regulación. Pero, y acá hay que resolver unos temas de fondo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las familias, como la de don Miguel, no vivan preocupados porque lo va a parar la policía de tránsito? Es que vea, Alejandra, esta discusión, esta contradicción más bien. El año pasado, la reforma tributaria crea un impuesto digital para estas aplicaciones. El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, que viene haciendo una labor juiciosa de diálogo, quiere abarcar en la reforma laboral el trabajo de los conductores. Pero mientras unas entidades del Estado, como las que he mencionado, hacen eso, el policía de tránsito está en la calle viendo cómo le pone un comparendo o cómo inmoviliza a los vehículos de plataforma. Así que somos los más interesados en resolver de una vez esta situación. Pero eso es porque el panorama no está claro, porque no hay normativa. Entonces hacen muchos anuncios, pero en la práctica esos anuncios no tienen cómo aterrizarse. Así es, y por eso es fundamental la regulación, por eso tenemos gran expectativa de la reunión de hoy. Prohibir las aplicaciones no es una posibilidad, no es una posibilidad ponerle multas de 10 millones de pesos a los usuarios que nos movemos con las aplicaciones, no es una posibilidad bloquear las aplicaciones, eso no ocurre en ninguna democracia seria del mundo, no es una posibilidad a personas como don Miguel inmovilizarle el carro durante 3 meses como lo propone el proyecto de ley. Más bien veamos cómo creamos una regulación que reconozca este modo de movilidad, que garantice el trabajo de estas personas y que nivele la cancha entre conductores de vehículo particular y conductores de taxi. ¿Un carro particular puede prestar un servicio público? Hoy este no es un servicio público, lo que hacen es que hay una plataforma tecnológica que intermedia un servicio entre un conductor de alquiler de vehículo con conductor, entre un conductor de un vehículo particular o de un vehículo taxi, por ejemplo, y una persona que lo usa a través de su teléfono celular. Pero es público, es que están atendiendo a 8 millones de usuarios. Claro, eso eso es un servicio de movilidad masiva. Esto tiene una importancia enorme, de ahí que debamos definir reglas de juego claras, porque hay asimetrías, pero las hay de los dos lados. Por un lado, claro, los taxistas tienen una carga muy importante que hay que reconocer, pero también
las familias, estas 100.000 familias y estas 100.000 personas pagan más impuesto al rodamiento que un taxi. Tienen más días de pico y placa en ciudades como Bogotá. También no hacen parte de los subsidios previstos por el gobierno a raíz del incremento del precio de la gasolina. Entonces acá también tenemos que ver cómo nivelamos la cancha, pero la nivelamos de los dos lados. ¿Qué impuesto pagan estas aplicaciones de movilidad? Hoy pagamos dos impuestos. Pagamos IVA de 19% por el servicio tecnológico. Eso es desde la reforma tributaria del año 2017. Y desde el año entrante, por la reforma tributaria del año pasado, pagaremos un impuesto sobre el 3% de nuestros ingresos. ¿Usted cree que este es un tema que se resuelve con un tema fiscal? Puede ser parte de la solución y nosotros estamos dispuestos a poner, ya ponemos y queremos avanzar en una solución regulatoria. Si pasa por el tema fiscal, que pase, pero el país no puede seguir alargando esta discusión que ya lleva 8 años en el limbo. El IVA que usted nos dice, ese IVA termina trasladado, por supuesto, al usuario, ¿cierto? Yo pago cuando yo pido un vehículo por la aplicación, yo pago el IVA. Sí, claro, eso está incluido dentro de la tarifa. Ok, y ustedes reportan ese IVA y se lo trasladan a... Sí, así es, pero para efectos de ser competitivos, obviamente, pues a medida que hay una mayor carga tributaria, pues eso también termina significando un mayor compromiso por parte de las empresas que prestan estos servicios. Bueno, vámonos a ir a Cali, porque lo cierto de todo esto es que se ha generado un enfrentamiento donde se ven como enemigos los conductores que hacen parte de las plataformas de movilidad y los taxistas. Ambos están trabajando, ambos están buscando el sustento para sus familias, pero terminaron enfrentados entre iguales por la ausencia de esta normatividad en el país. Esto fue lo que pasó en las últimas horas en Cali. Vamos a ver el reporte que nos tiene nuestro compañero Carlos Aponte. Don Carlos, muy buenos días. Alejandra, televidentes, muy buenos días. Así como usted lo dice, ha crecido la tensión entre estas dos partes, entre los taxistas y los conductores de plataformas digitales. Mire, en un video quedó registrado un enfrentamiento que se registró en la avenida Roosevelt. Este es un sector médico y allí los taxistas hacen pista, pero también estas personas que están trabajando con aplicaciones, pues están haciendo la pista allí para facilitarle a los usuarios que puedan tener este servicio. Allí llegaron y pues lógicamente se cruzaron entre palabras y una situación tensa. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le ha pedido al gobierno nacional que regule esta situación porque este tipo de inconvenientes se está registrando en la capital del Valle casi a diario. Escuchemos qué dijo el alcalde Jorge Iván Ospina. El taxi debe pagar impuestos, el taxi debe pagar seguros frente a terceros, el taxi está debidamente regulado, mientras que la plataforma no tiene regulación. Si una persona sufre un accidente en un Uber, nadie va a responder por las secuelas o futura posible discapacidad debido al accidente. Tampoco existe pago de tributos a los entes territoriales. Por eso sí creo que es necesaria una regulación. Pues bien, la alcaldía de Cali se ha reunido en los últimos días con el gremio de taxistas, pero también está buscando un acercamiento con los representantes de los conductores de las plataformas digitales que durante varios días han anunciado que van a realizar bloqueos y manifestaciones por el derecho al trabajo. Volvemos entonces a Alejandra a estudio. Bien, don Carlos, muchísimas gracias porque nos pone muchas aristas sobre la mesa. Chao, chao. Entonces, lo primero, recojamos lo que decía Hugo Ospina. Entonces decía, si una persona sufre un accidente en un taxi, tiene unos amparos. En las plataformas no. ¿Eso es cierto o es falso? No es cierto. Las plataformas tienen seguros que cubren riesgos de accidente durante el servicio y algunas incluso durante el tiempo posterior al servicio que toma un usuario. Que lo que sí es muy importante señalar es que esto lo hacen voluntariamente, por autorregulación. No porque sea una obligación de la ley, cuando sin duda debiera ser obligación de la ley cuando existe una regulación. Listo, despejada esa duda. José Daniel, estábamos hablando de ese enfrentamiento que se ha originado entre dos actores de todo este torbellino que están buscando el sustento, pero lo cierto es que antier terminó arrollado el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, con con politraumatismos, ese fue el diagnóstico, y un señor ayudante de una grúa terminó con los dientes volados porque los señores de las plataformas de movilidad protagonizaron esos disturbios que estamos viendo en este momento. Alejandra, primero debo aclarar que nosotros desde Alianza IN pues no participamos de la protesta. Por supuesto somos respetuosos de la protesta pacífica, entendemos y dimensionamos la preocupación que tienen los conductores, pero sí hacemos un llamado muy claro a que las protestas, de donde vengan, deben ser pacíficas y no pueden
afectar los derechos de los demás ciudadanos. Sí, es que ahí estamos viendo, obviamente la foto tiene un desenfoque, pues porque es crítica la situación en que quedó el pobre señor, un señor que también está trabajando, y sobre eso le pregunto, ¿van a bloquear mañana? Ustedes, o bueno, diferentes conductores, diferentes voceros, dijeron que iban a salir mañana a hacer movilizaciones, además mañana que es día sin carro y sin moto. Yo creo, digamos, de nuevo, nosotros no participamos de las protestas, nuestras posiciones siempre son con argumentos, en la conversación con el gobierno y en el debate público. De ahí no salimos. Pero a mí me parece muy importante, y este es un llamado a unos y a otros, que esto no se vuelva un pulso de ver quién puede hacer el mayor bloqueo o de ver quién puede poner más en jaque la movilidad del país, porque cuando eso pasa, pues los que pagan son todos los ciudadanos. Claro que puede haber protestas, todas las que se quieran, pero deben ser pacíficas y sin afectar a los Pero demás. ustedes como Alianza IN están apoyando una movilización para mañana. En modo alguno. Ok, porque ya dijeron que iban a movilizarse mañana, que es día sin carro y sin moto. Entonces, desde Alianza IN... No, ese ese lo es están... son ¿Y cuál es el llamado son que usted- iniciativas de los conductores, pues que tienen una preocupación enorme, pero yo reitero el llamado a todos, porque en nuestras aplicaciones hay conductores de vehículo particular y hay taxistas también. Y es que, claro, la protesta legítima es un derecho constitucional, pero siempre en paz y sin afectar a la ciudadanía. Y terminemos con esto. En las últimas horas dijo el ministro Guillermo Reyes, las plataformas no van a ser prohibidas, van a ser reguladas. Y dijo, lo que pasa es que ustedes se enfocaron en un primer borrador, pero hay un tercer borrador. Y ahí dice esto. Son las 7:30 de la mañana. 7:34, sí. 7:34. A las 12 de la noche, Alejandra, entré por última vez a la página web de la Superintendencia de Transporte. Sí. En el home, en la primera sección que uno ve, sale un link para descargar un borrador de proyecto de ley. Y me puse al ejercicio de compararlo con el borrador sobre el cual denunciamos la prohibición, y las medidas que prohíben las aplicaciones de movilidad siguen intactas. Bloqueo de aplicaciones, multas de 10 millones para los usuarios, inmovilizaciones de hasta 3 meses para los conductores. No ha cambiado un milímetro, y hoy, aunque el ministro dice que no quiere prohibir sino regular, lo que el texto dado a conocer al público a través de un medio oficial, como es una página web de la Superintendencia de Transporte, sigue prohibiendo las aplicaciones Pero de además movilidad. hay otro cortocircuito acá en esta comunicación, y es un trino que puso anoche el presidente Gustavo Petro, que dice, pregunta, la movilización de ayer en Bogotá e incluso la violencia que allí se produjo se originó en falsas informaciones de prensa sobre un borrador que no es política oficial de mi gobierno, no es lo mismo de la época de la supuesta toma de conjuntos residenciales. Entonces, ¿al fin qué? Pues esa es la pregunta, pero reitero, el borrador Existe. no es una especulación, no estaba por ahí en algún archivo escondido, está en la página web de la Superintendencia de Transporte, pero me quedo con una expresión del presidente, que el contenido de ese borrador no hace parte de la política del gobierno. Y esperamos que así lo reiteren el ministro y la superintendente. ¿Eso significa una esperanza para la reunión de hoy? Claro, porque lo que entendemos del pronunciamiento del presidente es que no está de acuerdo con el contenido del borrador. Bueno, señor, esperamos que de esa reunión salgan buenas conclusiones y buenas, quiero significar que beneficie a toda esta población de conductores que están prestando un servicio público, que están trabajando para llevar el pan y la leche a su casa, y que no se sigan presentando estos inconvenientes, y que ustedes también acepten ceder hasta donde permita que esto se vuelva una normativa que lo regule a todos. Estamos Muchísimas listos gracias. para construir y para que esto sea reglamentado. Muchas gracias por la Cuando invitación. se acabe la reunión me cuenta, y si algo, mañana otra vez viene y nos da la noticia acá. Estamos listos para ¿Vale? madrugar acá. Bueno, José Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo a los televidentes. Del mañana.